Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo le ha ido? Bien, sí, señor, ¿y usted? Gracias al Señor, también estamos bien. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ir ubicando la Biblia, que hoy vamos a iniciar con un texto que encontramos en el libro de Éxodo. Así que vayan a ir ubicándose en el libro de Éxodo para revisar este texto que tiene que ver pues con la temática que nosotros estamos abordando. ¿Alguno recuerda cuál fue el tema que empezamos la semana anterior? Relaciones juveniles. Así es. Muy bien, ya están en Éxodo. Éxodo capítulo 20. ¿Quién lo tiene? Vamos a encender la cámara porque vamos a necesitar ver su participación en este ejercicio. Ya estoy en el 20. Listo, profe. Bien. Agradecemos a los compañeros que ya encendieron su cámara. Y recordarán entonces. Bien. Entonces, Éxodo 20 y vamos a ir al versículo número 14. ¿Listo? ¿Quién lo puede leer? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Bien, ¿qué entendemos por esta historia? No cometer adulterio. ¿Qué entendemos? ¿Qué es adulterio? No ser Acostarse con pareja. acostarse con una persona mientras usted esté casado y que esa persona no sea su esposo o esposa. Ok, y para los jóvenes, ¿cómo se aplicaría eso? Se llama Fornicar. fornicación. Entonces, no es, y está incluido ahí en el mandamiento. El término incluye los dos términos, e inclusive es mucho más abarcante, solo que en la traducción al español lo traducen así, no adulterarás. Pero el término original del hebreo incluye tener relaciones fuera del ámbito matrimonial, lo cual incluye entonces el contexto de los esposos cuando son infieles y incluye también entonces las relaciones prematrimoniales, esas relaciones antes del matrimonio. Eso también está incluido allí. Y cuando nosotros vamos a la historia bíblica, nosotros encontramos entonces este pasaje que está en el Decálogo.
es decir, en los 11 mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. 10. Muy bien. Entonces, por eso se llama decálogo, no porque sean 11, no porque sean 12, sino porque son 10. Y quiero ahora que vayan al libro Segunda de Samuel. Y vamos a ir al capítulo 12, donde vamos a ver una de las figuras insignia del pueblo de Israel. Profe, ¿esa es la historia de Betsabé, David? Exactamente, el pecado de David. Entonces David, en aquellos días, cuenta el pasaje, que era el tiempo de ir a la guerra, de ir a la lucha, y dice el versículo 1, al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, quien era su general, a sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó ¿dónde? ¿Dónde se quedó David? Palacio. Se quedó en la casa, en el palacio. Ok, dice la Biblia que se quedó ¿dónde? No están siguiendo la lectura. Les dije que buscaran la Biblia porque hoy es hacer el Se quedó rastreo en bíblico. Jerusalén. Se quedó en Ok, Jerusalén. se quedó en Jerusalén. Muy bien. Porque el palacio estaba allí. Y luego dice, por favor lee, versículo que continúa, versículo 2. ¿Quién lo lee? Listo, Michelle, dale. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ok. Y ahí empezó su problema. Juan Camilo, ¿nos lees el versículo 3? Juan Camilo Leal. Profe, es que estoy buscando dónde van. Usted dijo el 12. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3, le estoy diciendo. Segunda de Samuel. Los que acabaron de llegar, busquen Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3, que es el pasaje que estamos leyendo. Bien, en tanto que él busca, yo leo el versículo 3. David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que se llamaba Betsabé, que era la hija de Elián y que era la esposa de Urías hitita. Ahora lee el 4. Envió David mensajeros que le trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Ok, ¿Sigo leyendo? no, hasta allí. Hay que analizar las palabras que está usando. Dice que durmió con ella. Y la Biblia es muy diplomática al decir que hubo una infidelidad, que hubo una relación íntima entre estas dos personas y usa el término aquí traducido al español es se acostó o durmió con ella. Si nosotros vamos al Génesis, no pierdan este pasaje, y vamos a buscar por acá capítulo 4, verso 1 de Génesis, dice que Adán conoció a su esposa. ¿Quién era su esposa? Eva. Eva. Eva.
Y el término para decir que tuvo relaciones con ellas es conoció. conocí. Así que en el español también significa eso y muchas veces usamos mal el verbo conocer. La profundidad de decir conoces a tal persona tiene estas implicaciones. Bueno, volvamos a la historia de David, versículo 5. Daniel, versículo 5. Y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. ¿El 6 Muy también? bien. Encinta, sí, Quedó gracias. embarazada. Quedó embarazada. Ese Nada bueno es, podía pasar. ustedes recuerdan el periodo pasado cuando trabajamos también el aspecto de formación de parejas, de los noviazgos, que una de las problemáticas de estos noviazgos son los llamados embarazos no deseados, que no se planearon, pero que pueden ser el producto de una relación íntima entre un hombre y una mujer. Entonces eso ocurrió, es un proceso natural, así que no se cuidaron, como dicen hoy en día, y evidentemente pues estuvo allí. El otro problema que pueden tener, ¿recuerdan cuál es? Las enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno, esos no son nuestros temas de hoy. Hoy el tema es el adulterio, la infidelidad que hubo por parte de Betsabé, que era la esposa de Urías, y el pecado de no más y nada menos que el líder del país, de la nación, que era el rey David. Esto aunado que David era también el elegido de Dios, o sea, un líder espiritual. Y esto nos dice que todas las personas no están exentas de pecar. Cualquiera puede caer en uno de estos pecados. Y el enemigo trabaja arduamente para hacer caer a muchos. Hoy en día, la juventud mantiene relaciones fuera antes del matrimonio y muchas niñas y muchos caballeritos están teniendo relaciones sexuales tempranamente. Y ustedes habrán escuchado por acá en Saravena que hay niñas embarazadas de 12 años, de 13 años, de 14 años. Y eso ocurre justamente por estos aspectos. Muy bien, voy a invitarles a inclinar su rostro. Vamos a orar para entonces revisar con mayor profundidad este tópico de las relaciones juveniles en el ámbito de la sexualidad, que es el tópico que nos corresponde revisar en esta mañana. ¿Listo? Inclinemos el rostro y oremos. Querido y maravilloso Señor, te damos gracias porque eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú nos acompañes, que puedas bendecir a los estudiantes de octavo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a compartirles la pantalla para visualizar. En la semana pasada trabajamos hasta esta diapositiva en las relaciones juveniles y hablábamos de esos cambios que tiene el cuerpo humano y que hay una cantidad de emociones y también hay una cantidad de hormonas que nos hacen cambiar. Y que ustedes, como jóvenes adolescentes que están pasando o están llegando, algunos ya más adelantados, en el proceso de la pubertad, la primera adolescencia, como se le conoce. Y entonces quedamos aquí, que estos jóvenes empiezan a descubrir que su cuerpo también tiene unos comportamientos, unos estímulos que se relacionan directamente con la sexualidad.
todos los seres humanos somos seres sexuales. Tenemos relación con las otras personas en diferentes niveles. La sexualidad indica que eres mujer, que eres hombre, y hoy con esto de la libertad de expresión y diversidad de géneros, entonces hay otras posibilidades. Eso también lo analizaremos ahorita más adelante. Pero vamos con nuestras líneas que tenemos en fundamento. Entonces, la niña descubre en su cuerpo cierta química que no existía antes, pero ahora empieza a experimentarla cuando se acerca a aquel muchacho que le gusta. Y el caballerito también empieza a tener esta química en su cuerpo que le hace sentir mariposas en su estómago y empieza entonces a dejar volar la imaginación, y eso es parte también de la llamada nueva sexualidad. Luego, en ese ámbito de yo te veo, tú me ves, nos agradamos, entonces vienen después la etapa de caricias, después la etapa de los besos y finalmente entonces se llega a la intimidad sexual. Entonces por eso hay que estar muy atentos y tener pudor. Y podemos decir que tener pudor cristiano hoy en día, porque hay muchos muchachos que en esta etapa a las niñas no se les ha enseñado sexualidad desde casa, no han hablado de sexualidad en casa y fácilmente cualquier niño llega y las morbosea, es decir, las toca, abusa sexualmente de ellas. El abuso sexual no es solo tener una relación sexual con una penetración, sino que el tocar morbosamente a una niña, a un niño, eso se llama violación sexual. Entonces, todo eso hay que tenerlo aquí como precedente. Muy bien, vamos entonces a ver qué tenemos aquí en la presentación. Entonces, ¿quién nos lee lo que dice allí la doctora Thalía Cuadrado? El Yo, profe. adolescente, por definición, siempre está en la búsqueda de aventura, de querer saber qué está pasando detrás de lo que dijeron o no le dijeron. Y en esas búsquedas pueden caer en situaciones sumamente complejas para las cuales no están preparados emocionalmente. Ok, aquí esta doctora nos está diciendo que en esa búsqueda de aventuras que tienen los jóvenes por naturaleza, que traen de la etapa de la infancia, de que nos gustaba correr, montar cicla, la adrenalina, en el caso de los compañeritos, las niñas, entonces el ideario del príncipe azul y todos estos, ahora entonces se vuelve interesante porque las palabras juegan un rol muy importante. Entonces a la niña cuando le dicen, ay, qué linda te ves hoy. Entonces ella empieza, bueno, ¿qué me dijo? ¿Será que le gusto? ¿Será que me está coqueteando? ¿Será que me está...? Y entonces quiere saber qué fue lo que le dijeron realmente o qué no le dijeron. Los caballeritos, pues ocurre lo mismo cuando la niña le dice, qué guapo, que no sé qué. Ay, también ocurre. Y recuerde que los caballeros pues son más susceptibles a este tipo de frases o piropos, como se les llaman hoy en día. Pero las niñas, hay que recordarle a las niñas que ustedes tienen una configuración genérica, se podría decir, que es que son susceptibles por el oído. Entonces, por eso usted habrá escuchado decir por ahí a alguien, le endulzaron el oído y cayó. Eso es porque las mujeres son muy susceptibles a las palabras. Los caballeros tenemos la susceptibilidad visual. Entonces dicen, usted habrá escuchado por ahí también, claro, como vio solo curvas. Entonces son frases que escuchamos en el diario vivir
que nos indican estas realidades que hay detrás. Entonces, los hombres estamos configurados por la atracción visual. Todo lo que agrade a los ojos del caballero, usted lo vio en la historia de David, él vio desde la distancia, desde su terraza del castillo, a veces sabe que se andaba bañando por allá en su casa y la codició, vio. Entonces, ahí. Pero luego la mandó traer, la mandó llamar, le mandó unos mensajeros y le dijo palabras bonitas, habló con ella y le endulzó el oído y ella cayó. Así que en esa misma situación bíblica encontramos los dos contextos. Aquí, la pubertad, que es la etapa en la cual ustedes están viviendo, es la etapa de la maduración sexual. ¿Qué implica esa maduración sexual en el adolescente, en el niño, en la niña? Porque a fin de cuentas todavía siguen siendo niños. Entonces, significa que el sistema hormonal recibe una estimulación por estas hormonas y decíamos la clase pasada por la alimentación que estamos consumiendo hoy y mucho más en el contexto de que hoy consumimos alimentos que están enriquecidos de manera química con hormonas. Y la mayoría de estas hormonas son extraídas justamente de gametos sexuales, para entenderlo así, para no ponérselo en otro contexto. Entonces, se usan, son hormonas derivadas de los gametos sexuales, es decir, del óvulo y del espermatozoide. Entonces, de allí se usan esas codificaciones genéticas y por eso, entonces, hoy los jóvenes tienen un despertar sexual con mucha más intensidad y a una temprana edad. Del otro lado está la sexualización que se ha hecho a través de las redes sociales, la televisión y la publicidad, donde para vender una cerveza se muestra un grupo de damas, básicamente, como Dios las trajo al mundo. Y para vender una colonia se hace lo mismo, para vender un carro se hace lo mismo. Eso se llama sexualización. Y usted habrá, si ha estado siguiendo las justas olímpicas, habrá visto que algunos deportistas y algunas deportistas se han manifestado en contra de esta sexualización y para ello se han presentado al evento no usando bikinis, no usando trajes de baño, sino usando truzas, evitando que sus partes íntimas queden descubiertas y que su imagen sea usada para la sexualización de la juventud y en el mundo. Bueno, entonces eso por el lado de la estimulación hormonal. Con este despertar de hormonas, entonces vienen las conductas sexuales nuevas. Esas nuevas conductas, entonces, yo les decía, la primera es las caricias. Entonces, empiezan a cogerse de la mano, sienten agrado al tenerse tomados de la mano y no quieren separarse. Es como si les hubieran echado chicle allí y todo el tiempo quieren estar ahí. La niña, digamos que en los periodos de descanso usted puede encontrar los jovencitos por ahí en los parques sentados en las banquitas, la niña recuesta su cabeza sobre la pierna del caballerito o el caballero también se recuesta en las piernas de la muchacha. Esas son la primera etapa. Y luego viene entonces la etapa de querer tocar más. Y entonces ya el caballerito ya le coge los glúteos, la cola a la niña y la niña hace lo mismo y ahí van avanzando. Eso no debiera suceder en una etapa de noviazgo, de primera relación, pero está ocurriendo.
eso ya se considera para una etapa previa a el acto sexual propiamente dicho. Así que debe tenerse mucho cuidado con este aspecto. Entonces, venimos al segundo ítem. La adolescencia es un periodo de descubrimiento y aprendizaje de estas conductas sexuales. Entonces, con toda esa estimulación sexual, visual y al tacto que se está dando en esta etapa, pues empieza también entonces el deseo por saber qué ocurre en el coito. Y entonces las niñas y los caballeritos, ahora que existen el internet, YouTube y una cantidad de plataformas, pues se van a buscar los famosos videos que son pornografía. Y algunos entonces se enganchan allí y quieren iniciar esas prácticas mucho más rápido y entonces empiezan las primeras propuestas y entonces llegan a decirle a la amiguita, a la novia, al amiguito, al novio, es que si usted no, es que usted no me ama si no está conmigo, es que tiene que darme la pruebita de amor. Esos son justamente estrategias que se desarrollan para tener las relaciones. Y como les digo, las niñas son más susceptibles y entonces entran en esos procesos, se ponen tristes, se ponen... y los caballeros presionan y presionan y presionan hasta que obtienen lo que están buscando y después, chao, si te vi, no te conozco. Entonces, señoritas, ustedes tienen que abrir los ojos y cerrar los oídos, porque los caballeritos van a estar endulzándolas, van a estar llevándole chocolaticos, rositas, carticas de amor, para que usted entregue su mayor tesoro. Ese tesoro, como el Señor lo ha dispuesto, debe guardarse para el matrimonio. Pero la realidad del mundo en que estamos viviendo, y aquí en Saravena, los índices de relaciones sexuales dentro de la juventud están bastante altos. Y como decíamos anteriormente, hay niñas de 11 años que están quedando embarazadas aquí en Saravena. Entonces, hay que prestar mucho cuidado. Y los caballeritos también sepan que no todo es sexo. Está bien experimentar y tener ese descubrimiento sexual, pero no para darle rienda suelta. Hay etapas en las cuales está previsto que se pueda desarrollar. Por eso hay que, dice Pablo, dominar las pasiones juveniles. Muy bien, sigamos acá. Entonces viene el interés por el propio sexo. Es otra etapa que se vive dentro de la pubertad temprana. Entonces, como no se dio ese relacionamiento con el sexo opuesto, pareciera haber un interés por los niños y las niñas por las niñas. Es una etapa natural que se da en el comportamiento humano. Y es allí donde entonces pueden ocurrir confusiones. La confusión que aparece en la mente del adolescente y que puede, bajo el bombardeo hoy de identidad de género, impulsar a que realmente desarrolle una confusión o quedar más confundido. Entonces, aquí se nos dice, ese desbordamiento emocional alrededor de la adolescencia, del descubrimiento de la nueva sexualidad, influye en toda su conducta emocional y en todas sus actividades, los estudios y sus relaciones con los compañeros, con las compañeras y con sus padres. ¿Por qué? Porque entonces las actividades pues dejan de participar, las chicas empiezan a irles mal en el colegio y tienen
reacciones negativas, los caballeritos les ocurre lo mismo y especialmente usted puede ver o quizás puede recordar alguno en la etapa cuando estábamos aquí en el colegio, algunos de estos noviazgos que habían en los grados superiores y usted vio que ellos terminaron o se pelearon, usted vio cómo quedó de devastada esa compañerita o ese compañerito y ver entonces cómo su conducta emocional cambió, cómo sus rutinas se vieron afectadas, sus estudios, que eran buenos estudiantes, terminaron hasta perdiendo materias ese periodo, la relación con sus compañeros, entonces me quiero morir, ya no, mi vida ya no vale, no tiene sentido, la relación con los padres que también se ve afectada. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes no tienen una confianza en los padres que puedan contarle y esos padres que puedan entonces apoyarlos, acompañarlos en estas etapas por estos tránsitos difíciles que se viven a esta edad de la pubertad. La doctora Rivera, que también es psicóloga clínica, entonces dice estos dos aspectos en cuanto al interés sexual que se puede presentar en la pubertad, en la adolescencia temprana. Dice, es frecuente que los adolescentes se sientan atraídos por personas del mismo sexo y del sexo opuesto y que tengan pensamientos sexuales respecto a ellas. Y aquí entonces debemos hablar de las imaginación de pensamientos sexuales respecto a ellos. Entonces yo les decía, algunos compañeritos empiezan a imaginarse la compañerita desnuda. La compañerita empieza a imaginarse al compañerito desnudo. Y entonces los encontramos en la etapa, en algunas instituciones se da, donde quieren espiar las niñas. Las niñas quieren espiar a los niños y los niños quieren espiar a las niñas, principalmente en los servicios sanitarios. Entonces, eso se da justamente porque han dado rienda suelta a su imaginación y quieren saciar esa imaginación con escenas de la realidad. Y como les decía, pues esa imaginación hoy en día se activa mucho más cuando estos jóvenes y estas jovencitas se exponen a los videos pornográficos que encontramos en las redes. Entonces, debe mantenerse la castidad también en términos mentales, en términos visuales, no solo en términos de no tener la relación con ese chico o con esa chica, sino que hay que tener castidad en otros contextos. Esos sentimientos sexuales que están emergiendo en la juventud, que en algunos casos son hacia el mismo sexo y en la gran mayoría pues hacia su sexo opuesto, entonces pueden llevar a conductas homosexuales, a sus primeros episodios homosexuales en la vida y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué decimos que hay que tener mucho cuidado? Hoy la sociedad es muy abierta en este tema y les dice, no, pues si a usted le gusta a un niño, pues cuádreselo. Si a usted le gusta a una niña, le dicen a las niñas, pues cuádresela, tenga su relación, dígale que sea su novia, eso no tiene problema con eso. Desde nuestra perspectiva y desde nuestro entendimiento, está bien que la sociedad lo diga. Es un concepto que ha evolucionado en las últimas etapas, pero no es bien visto en la sociedad cristiana, si lo llamamos así. Todavía seguimos teniendo un pudor cristiano. La enseñanza bíblica nos enseña que no es lo correcto, que no es lo adecuado y nos muestra que inclusive la Biblia condena este tipo de prácticas. Y podemos revisar algunos aspectos de estos en ese contexto. Por ejemplo, usted puede ir al libro de Levíticos, el capítulo 18, el verso 22, y allí claramente el escritor bíblico
está escribiendo una instrucción que Dios está dándole directamente. Y en esta instrucción, Dios dice que no se echará con varón como con mujer. Esto es abominación. Ahí se está hablando de la sexualidad homosexual. En el capítulo 20, versículo 3, es decir, 2 capítulos posteriores, entonces dice, si alguno se acuesta con varón como con mujer, está hablándole a los caballeros, comete abominación. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos caerá su sangre. Es decir, que en este contexto pareciere que este es un pecado bastante grave desde el concepto bíblico, porque se habla de abominación. Lo que es abominación es algo que el Señor no está dispuesto a tolerar. Es un pecado que Dios no tolera y que castiga severamente. En ese ámbito, en ese momento, para el pueblo de Israel se le estaba diciendo que si ese comportamiento se daba entre dos caballeros israelitas, entonces eran dignos de muerte. Y quien los matase no tendría culpa alguna. Romanos capítulo 1, versículo 18, estamos hablando ya de Pablo en el Nuevo Testamento, nos dice que por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. En el Antiguo Testamento, abominación e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y él continúa, siguiente versículo, por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural. El uso natural es que, bueno, aquí tenemos otra palabra que se usa para decir la relación natural sexual. Entonces las mujeres dejaron de estar con los hombres, que era lo natural, por el que es contra naturaleza, mujer. Una mujer con una mujer, eso es contra naturaleza. Un hombre con un hombre, eso es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Si estamos hablando de por allá el año 50 o quizás un poco antes de la era cristiana, cuando Pablo estaba escribiendo y Pablo vivió en esa etapa del cristianismo temprano. Entonces, dice él que dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo los vergonzosos hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí he puesto lo que dice hoy la sociedad. La relación gay puede tener la aprobación de la iglesia, del gobierno y de la sociedad, pero no tiene la aprobación de Dios y por eso sigue siendo un pecado. La sociedad hoy nos dice, no hay problema en que haya relación entre un hombre y una mujer. El gobierno en Colombia ya reconoce la relación de hombres con hombre y mujer con mujer. Eso es ya, inclusive Colombia es uno de los países donde se celebra el Día de la Comunidad LGBTI, que es justamente de lo que estamos hablando. Y algunas iglesias en el ámbito cristiano ya aprueban o reconocen o le dan una venia a Recuerdo esta que práctica un caso sexual. de los informantes mostraba a un sacerdote gay, sacerdote Así es. católico gay. Así es. Y no solo está en el contexto de la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, evangélicas, también tienen estos contextos. Inclusive puedo decir que en la Iglesia Adventista también podamos encontrar, porque la Iglesia Adventista recibe